¿Qué es el slew rate en un amplificador operacional? El slew rate, la traducción más correcta podría ser como tiempo de subida. Bienvenidos, mi nombre es Carlos García. Voy a explicar en este corto video uno de los conceptos más importantes pero más olvidados dentro de los amplificadores operacionales, que es el slew rate. Me voy a apoyar en la página All About Circuits, que tiene muchos tutoriales y que tiene uno que va a ser la base. Primero miremos qué es el slew rate. El slew rate, según Wikipedia, nos dice que es un efecto de los amplificadores que representa la velocidad para seguir variaciones en la señal de entrada. La definición, el slew rate es... Bueno, realmente lo que nos quiere decir es que a mayor pendiente en el voltaje de salida con respecto al tiempo, a mayor la derivada del voltaje con respecto al tiempo, pues vamos a tener un mayor slew rate. SR, la traducción sería como tiempo de subida. Hablamos de una señal, de un cambio, una señal de escalón, porque si pasamos a una señal de tipo senoidal, pues entonces el slew rate pues tendríamos que mirarlo con respecto a la frecuencia máxima y pues las unidades tanto del slew rate en este caso y en el otro, pues estamos hablando de voltaje sobre segundo, que es una velocidad que es una medida orientada hacia claramente una derivada. Todo esto puede parecer muy difícil, pero ahorita miremoslo de la manera fácil. Vamos a mirar el artículo Understanding Operational Amplifier Slew Rate, entendiendo el slew rate en amplificadores operacionales. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a mirar primero que todo este amplificador operacional, que tiene una ganancia infinita entre el voltaje de in más menos el voltaje de in menos. A eso lo llamamos una diferencia de voltaje y por eso el operacional se utiliza como comparador. Pero resulta que a veces yo le cambio la frecuencia de entrada a un operacional. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, muy bien. A veces le cambio la entrada a un operacional y en la salida, cuando yo paso de 0 a 1 en la entrada a un operacional, él no pasa inmediatamente, hay un tiempito que se demora, es un slope, ¿sí? Entonces, slew nos habla acerca de la tasa de subida, porque puede hacerlo más rápido. Entonces, un operacional que tenga un slew rate alto quiere decir que persigue más rápido la curva de entrada hacia la salida. Por lo tanto, en un circuito ideal, perdón, la señal de salida sería la señal de entrada casi que inmediatamente. Inmediatamente en lo ideal, pero en lo real tenemos una demora. Esa demora es lo que nos hace un tiempo de espera, y lo que se demora en llegar la salida al lugar deseado sería el tiempo. Y el voltaje en el cual sube la velocidad pues sería el slew rate. ¿Qué es lo que causa el slew rate? Pues los tiempos de propagación dentro de los transistores que están en el circuito, en el operacional. Entonces, cuando yo tengo transistores, pues los transistores que están dentro del operacional y sus múltiples etapas van pasando uno a otro el efecto, y eso es lo que causa el slew rate. Realmente se puede eliminar utilizando realimentación negativa, pero no se elimina del todo. ¿Por qué? Pues porque obviamente son dispositivos físicos que tienen una cosa llamada inercia. ¿Cómo afecta esto el ancho de banda? El ancho de banda queda afectado porque dependiendo la velocidad de persecución de la señal de salida a la de la entrada, pues obviamente hay un problema grande, y es que hay algunos operacionales que no van a dar con unas frecuencias muy altas porque el slew rate no alcanza. De ahí vemos también que el precio de los operacionales pues también dependen de la calidad. Uno de los criterios de calidad es el slew rate. El slew rate, ¿cómo se afecta con la temperatura? Se afecta con la temperatura aproximadamente creciente, pero pues obviamente vamos a coger una tabla de un operacional. Vamos a coger el LTC 6228, que es un amplificador de Linear Test Analog Devices, y es de Analog Device, y Analog Device pues tiene
comprobado liderazgo en esto de los circuitos análogos. Aquí vemos, estamos viendo en este momento que realmente la temperatura pues afecta al slew rate y obviamente eh, con rangos muy altos, de menos 55 a 125 grados, pero pues en una temperatura normal vemos que los cambios son pues suficientes como para no tener en cuenta en aplicaciones normales. Aquí estamos viendo una tabla de los diferentes slew rates de diferentes operacionales típicos en el mercado. El operacional Amplifier 369 tiene un slew rate de 0.005 voltajes por microsegundo. O sea que ahorita hablamos del índice de calidad. El EVPA 333 de 0.16 y así hasta que llegamos a uno como el OPA 847 que puede en un microsegundo subir 850 voltios. No es que pueda subir 850 voltios, no, es que en un microsegundo tiene un cambio tan alto pues que permite decir que tiene un altísimo slew rate. Y por supuesto, este va a ser mejor trabajado para altas frecuencias. Cuando necesitemos un operacional para altas frecuencias, pues vamos a utilizar un operacional con un slew rate alto. Ahora, cuando necesitamos una frecuencia determinada, pues buscamos el operacional indicado dentro del rango para minimizar el costo. Conclusiones. Las conclusiones de esto pues tienen que ver con esta tablita, con este gráfico. Un amplificador operacional, en lo ideal, pasa los estados de las salidas, de las entradas hacia su salida, dependiendo la configuración. En la realidad, no solamente depende de la configuración, sino también un tiempo en el cual la entrada llega a la salida. Como cuando usted se mete a la ducha y prende el agua, abre el agua, perdón, y comienza a salir el agua a la temperatura ambiente y se demora un tiempito en llegar a la temperatura que usted desea. Ese tiempo es un tiempo de persecución de la referencia, que es la entrada, hacia la salida. Entre más rápido lo logremos, es porque el operacional tiene un slew rate mucho mejor. Entre más alto sea el slew rate, más frecuencias de trabajo trabaja nuestro operacional y por supuesto también pues eso será relativo a el precio. Quiero agradecer en este circuito a la página All About Circuits, que es la página donde me encontré esta sencilla y tremenda explicación del slew rate. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo.